las 9:22 de la mañana, seguimos en Pasos Perdidos. Te contábamos tempranito entre los títulos un informe que se conoció titulado Pobreza e Indigencia, perfiles de la pobreza, propuestas para un abordaje en la Argentina reciente, que tenía un dato que decía 1 de cada 3 jubilados vive en condiciones de pobreza, y en el último año más de 500.000 de jubilados se sumaron a esta situación. Por eso estamos en comunicación con José Rodríguez de la Fuente, él es investigador del CONICET y el Instituto Gino Germani. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Amato, Lorena Álvarez te saludan. Hola Fernando, Lorena. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien. ¿Por qué no nos contás un poco cómo se hizo el informe y las conclusiones que sacaron? Bueno, ahí les comento un poco. Nosotros desde el Instituto, nuestro grupo de investigación, venimos trabajando esos temas hace un tiempo considerable. Y bueno, estamos tratando de en cada momento en el que tenemos datos disponibles para analizar la desigualdad y la pobreza, de enfocarnos en lo que creemos que son aspectos novedosos, por así decirlo. Sí. Hace un tiempo, cuando vimos los datos de principio de año, nos enfocamos en la cuestión de la pobreza, en la formalidad, en los trabajos formales, sí, que vimos que había habido un aumento considerable. Y ahora en este último informe seguimos mirando ese grupo, pero también nos empezamos a enfocar, por ejemplo, en un grupo que se suele considerar que está bastante protegido de la pobreza, y lo digo, ¿no? con cierto cuidado, como es el de los jubilados. Sí. Y ahí lo que observamos es que aproximadamente casi 1 de cada 3 jubilados está en una situación de pobreza, según como lo mide el INDEC, ¿no? A ver, ¿cómo sería eso? Claro, el INDEC tiene una canasta Sí. con la cual permite medir la línea de indigencia, que serían las necesidades básicas alimentarias, y tiene también la canasta de pobreza, que mide también las otras necesidades básicas como techo, transporte, medicamentos, todo lo que tendrá que entrar ahí. Entonces ahí hay una línea de pobreza específica para los jubilados, que siempre suele ser un poco más baja que el resto de la población, por cuestiones de cómo se construye la canasta, Claro, de consumo, de las necesidades kilocalóricas de consumo que tienen, exacto. Claro. Pero así todo, con ese sesgo que tiene la canasta, hay otras instituciones, organismos que se encargan de hacer otro tipo de mediciones. Observamos justamente que hoy en día casi 1 millón de jubilados son pobres, prácticamente. Uh-huh. En el informe dice que hay 500.000 de jubilados nuevos en pobreza. Claro, exacto. O sea, se aumentó a ese valor, exacto. Ahora, desde el gobierno, sí. Sí, que digo, considerándolo siempre respecto al mismo momento del año pasado, ¿no? Para hacer comparaciones que valgan. O sea, ¿diciembre del año pasado o es...? No, a primer semestre del año pasado. Ah, ok. Exacto. Desde el gobierno dicen que la pobreza está en 50%, dicen que la pobreza de los menores de 18 años es del 65%, y con esos números bestiales justifican que, bueno, los jubilados 30% no es nada, están re bien los jubilados. Sí, la verdad es una locura, ¿no? Del modo en que se lo presentan. Pero es así, ¿no? El gobierno lo que dice es eso. O sea, los números de la pobreza en general son peores que los de los jubilados. Es como que están más abajo, pero como te decía antes, no sé si también seguramente lo habrán comentado, lo habrán visto, que hay una discusión respecto a cómo medimos la pobreza y cómo se conforma la canasta básica, y de que hay cierta desactualización en los patrones de que se miden en la canasta. Eso en general lo digo porque hay discusión respecto al número de inflación y en general en cómo estamos midiendo la inflación y la pobreza, pero en particular, o cuando observamos el número de los jubilados, tenemos que tener en cuenta que no estamos tomando un montón de cosas que de por sí el INDEC no da cuenta, como por ejemplo el aumento de los medicamentos, ¿no? Sí. O por ejemplo el aumento en lo que tiene que ver con los alquileres que hubo. Claro. Y por eso, a ver, este número lo que nos sirve de alguna manera es que nos habilita a hacer comparaciones, pero cuando tenemos que hilar más fino, yo creo que la pobreza en jubilados seguramente sea más alta de la que se está dando ahí. ¿Se entiende? Sí. ¿Esto es de qué momento me decís entonces el primer semestre de este año?
Claro, los últimos datos disponibles son los del primer semestre. No Claro. tenemos información más actualizada que eso. Porque Milei está diciendo que Recién ahora para bajó febrero, un montón la pobreza. Claro, recién para febrero vamos a tener nuevos datos, vamos a poder ver ahí si realmente esta baja de la inflación que se observó de alguna manera tuvo un alivio para todos los sectores o el alivio fue solo para algunos, ¿no? Así que todavía podemos ver la foto de la primera etapa del año. Claro. Claro. José Rodríguez de la Fuente, investigador del CONICET y el Instituto Gino Germani, te agradecemos este contacto con Pasos Perdidos. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Abrazo grande.